nuclear, está viendo tanta gente que pudiera ayudarnos. Por eso le agradezco doblemente que haya aceptado dictar esta conferencia que lleva por título Metodologías aplicadas en el estudio de la progresión de accidentes severos en, ya nos explicará qué es esto, BWRs. Brevemente, el maestro Presas estudió la carrera de licenciado de Física y Matemáticas aquí en la escuela. Realizó el posgrado en la misma institución en la rama de Ingeniería Nuclear, enfocándose al análisis de accidentes severos. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas e imparte materias a nivel licenciatura de Ingeniería Nuclear. Tiene una productividad mayor, pero es muy modesto y entonces solo nos brinda esta parte. Le agradezco muchísimo, maestro, que esté aquí con nosotros y bueno, somos todos oídos para que nos platique de qué va esto. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy y quisiera iniciar agradeciéndole al doctor Daniel por haberme invitado. Entonces, como ya escucharon, yo les voy a hablar acerca de a lo que me dedico. Bueno, me dediqué en la maestría y me dedico en lo de doctorado, en el estudio. Y les voy a platicar un poco acerca de lo que hago del estudio de la progresión de accidentes, ¿sí? Entonces, primero me gustaría platicarles, para que todos tengan un énfasis, sobre lo que es un reactor nuclear, ¿sí? Un reactor nuclear, básicamente como se los presento aquí, tiene un objetivo. El objetivo de un reactor nuclear es mantener una reacción en cadena. En este caso, estamos hablando de un reactor que es de fisión, ¿sí? Hay dos tipos, o yo lo he pensado en clasificar en dos tipos: reactores de fisión y reactores de fusión. Más que nada, los que podemos encontrar en lo que es en el sector energético de desarrollo son los reactores de potencia. El objetivo de los reactores de potencia es generar energía eléctrica, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de, bueno, manteniendo una reacción en cadena de fisión que es controlada, ¿sí? Más aparte hay otros tipos de reactores, que en este caso de fisión, que son principalmente de investigación, ¿sí? Los reactores que trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de potencia y de investigación, se pueden clasificar de varias formas. Las formas en las que se pueden clasificar los enuncio aquí, ¿sí? Se pueden clasificar respecto al espectro de neutrones, ¿sí? Por el cual trabaja el material, que pueden ser rápidos o térmicos. También se pueden clasificar respecto al refrigerante. Como bien sabemos, en una reacción de fisión, ¿sí? Cuando se divide, en este caso, un núcleo, se genera una cierta cantidad de energía. Esa cierta cantidad de energía, lo que nosotros queremos, que la vemos como energía en forma de calor, lo que nosotros queremos hacer es transmitirla a través de un refrigerante, ¿sí? Cambiarlo de fase, o en este caso, como trabajan los reactores que presenté en el título de este trabajo. Y probando, ¿me copian? ¿Sí? Bueno, en este caso, sí, al principio el doctor Daniel mencionó sobre la última parte de mi título, que era BWR, ¿sí? BWR es un tipo específico de reactor, ¿sí? Que se conoce como Boiling Water Reactor, reactor de agua en ebullición, ¿sí? Ese tipo de reactor, las siglas en inglés, es un tipo de reactor, básicamente aquí de potencia, ¿sí? En el cual el refrigerante es agua ligera, ¿sí? Agua ligera. Y bueno, el espectro de este tipo de reactores es neutrones térmicos, etcétera, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que los reactores, en todo este caso de fisión, ¿sí?, se pueden clasificar dependiendo de todas estas. No implica que un reactor sea puramente rápido, ¿sí?, térmicos, etcétera, ¿sí? Sino puede haber reactores térmicos de agua ligera de generación 2, ¿sí?, por ejemplo. Reactores térmicos de agua pesada de generación 1, o reactores térmicos de agua ligera de generación 3, ¿sí? Muy bien. Entonces,
No voy a profundizar en los reactores de fusión, puesto que la mayoría de los reactores, principalmente que tenemos a nivel mundial de potencia, son reactores de fisión, ¿sí? Pero los reactores de fusión, en contraparte de los reactores de fisión, aquí ocupan lo que es la fusión nuclear para obtener energía, ¿sí? Bueno, en esta transparencia les muestro al año 2025 la potencia nucleoeléctrica que había en el mundo. Lo he especificado principalmente que al año 2025 existían 416 reactores nucleares en operación. La capacidad eléctrica neta de todos estos reactores nucleares era de 376.261 megawatts eléctricos. Sí, de todos estos, 405 son reactores enfriados por agua, de los cuales se pueden dividir en PWRs, que significa reactor de agua presurizada, ¿sí? PHWRs, que significa Pressurized Heavy Water Reactors, aquí utilizan agua pesada, los BWRs, que ya les mencioné, y los LWGRS, ¿sí? Estos tipos de reactores utilizan agua ligera, pero ven esta G. Esta G significa que son moderados por grafito, ¿sí? Muy bien. Hay 9 reactores enfriados por gas y 2 reactores enfriados por sodio, de lo que se les conoce como SFR, ¿sí? De todos estos, al año 2025 había 63 reactores nucleares en construcción, ¿sí? La potencia eléctrica o la capacidad eléctrica neta de esos 63 reactores se estima en 66.190 megawatts eléctricos, ¿sí? De esos 63, 56 son PES, 2 son BWRs, 1 PHWR y 4 SFR, donde SFR son reactores enfriados por sodio, ¿sí? Muy bien. La aportación de los BWRs, recordemos que todo este análisis está enfocado en este tipo de reactores. ¿Por qué? Han escuchado, o bueno, saben que en México existe una central nucleoeléctrica, la central nucleoeléctrica Laguna Verde. ¿Qué tipo de reactor creen que se tenga en esa central? 2 BWRs, ¿sí? Entonces es por eso que a nivel general en este país, sí, la mayoría de los análisis se realizan en este tipo de reactores, los BWRs, ¿sí? Muy bien, de los 405 reactores enfriados por agua, 360 son reactores de agua ligera, ¿sí? Y 45 reactores de agua pesada. ¿Qué tipo de reactores de agua pesada pueden, por ejemplo, existir en la literatura? Los reactores CANDU, ¿sí? De esos 360 light water reactors, 43 son BWRs. La capacidad neta de esos 43 BWRs son de 44.720 megawatts eléctricos. El último BWR conectado a una red fue el ABWR, es un Advanced BWR. Shika 2 se conectó el 7 de abril del 2005 en Japón, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí les muestro una foto de la única central nuclear que tenemos aquí en México, ¿sí? La central nucleoeléctrica Laguna Verde. ¿Se alcanzan a ver estos edificios de aquí? Ahí es donde se encuentran los reactores, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubica esta central? Está localizada en el municipio de Alto Lucero, en Veracruz. Yo soy de Veracruz. Entonces, esta central aporta alrededor del 3.5% del suministro eléctrico nacional, ¿sí? Consta de 2 unidades, 1 y 2. Ambas unidades son BWR5. Ahorita vamos a ver qué significa BWR5. ¿Sí? Y qué significa que tengan el contenedor primario tipo Mark II. ¿Sí? Muy bien. La unidad 1 de la central nucleoeléctrica Laguna Verde arrancó en el año de 1990. La unidad 2 en el año de 1995. ¿Sí? Y bueno, tienen licencia para operar,
del 120% de la potencia original. La potencia original era de 1931 megawatts térmicos, ¿sí? Le sacan el 20%, se lo suman a esto, y actualmente la potencia máxima a la cual trabajan las unidades son 2.317 megawatts térmicos, ¿sí? Muy bien. El ciclo de combustible de ambas centrales es de 18 meses. Y bueno, la unidad 1 y la unidad 2, la unidad 1 tiene una licencia hasta el año 2050 y la unidad 2 una licencia de operación hasta el año 2055. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a hablar acerca de información básica sobre los BWRs. ¿Vieron que en la transparencia previa había un BWR5? ¿Sí? BWR5 es un tipo de reactor de agua en ebullición generado por la empresa estadounidense General Electric. ¿Sí? G significa General Electric. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funciona un BWR? El ciclo termodinámico que siguen, como cualquier planta de energía que utiliza vapor, es un ciclo Rankine. ¿Sí? El ciclo Rankine, en este caso, es un ciclo directo. ¿Por qué se llama directo? Porque no colocamos un intercambiador de calor entre lo que es el reactor y la turbina que nos va a permitir producir esa energía eléctrica. ¿Sí? Y bueno, se utiliza circulación forzada, eso quiere decir que empleamos bombas para hacer circular el refrigerante. ¿Sí? Muy bien. En la imagen de en medio, ¿sí? Es básicamente un esquema de lo que consta el reactor, ¿sí? Y la vasija del reactor. Muchos estamos acostumbrados a, no sé, escuchar la palabra reactor y vemos una imagen como esta, ¿sí? Ya decimos, ahí está el reactor. Sí, pero el reactor en sí, lo que genera esa energía proviene del núcleo del reactor, ¿sí? Y bueno, como podemos ver, esta forma ovalada es la vasija del reactor y dentro de ella podemos ver que hay múltiples sistemas, ¿sí? Entonces todos esos sistemas y el núcleo principalmente, ¿sí? El núcleo es el lugar donde se alojan el combustible nuclear, ¿sí? Entonces es la región activa, ¿sí? En pocas palabras, el reactor, y lo que vemos aquí es simple y sencillamente la carcasa donde se aloja el núcleo, la vasija, ¿sí? Muy bien, entonces como pueden observar de aquí, en grandes rasgos es un sistema complejo de múltiples sistemas, tubos, tuberías, etcétera, ¿sí? Entonces para eso coloqué esta imagen de la derecha, en el cual podemos apreciar de manera resumida lo que es específicamente todo esto aquí. Entonces el cuadrito que ven aquí es el núcleo ahí está alojado el material nuclear, ¿sí? Esta, digamos, forma ovalada corresponde a la vasija, ¿sí? La vasija. Y bueno, consta de un conjunto de instrumentaciones. En este caso los BWRs tienen unas bombas aquí que se conoce como bombas jet, bomba chorro, ¿sí? Es el pleno superior del núcleo, la placa superior, y encima de estos tienen unas tuberías que se llaman separadores de vapor, ¿sí? Aquí hay un sistema, ¿sí?, que permite que el vapor se seque. ¿Qué significa que sea seco? En mucha literatura, el BWR, por aquí pasa el refrigerante, el agua ligera. Entonces, pasa a través del núcleo y entonces alcanza la ebullición, ¿sí? Se forman vacíos. Entonces, cuando sale en la parte superior del núcleo, el vapor que sale con una calidad del 13% aproximadamente, ¿sí? Pero necesitamos necesitamos vapor seco, ¿sí? ¿Qué significa vapor seco? Que tenga una calidad del 100%, ¿sí? Que no contenga humedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos que salga con una calidad de 100%? Para mantener la integridad, en este caso, de las diferentes tuberías y de la turbina, ¿sí? Entonces, para lograr que la calidad sea del 100%, utilizamos los separadores de vapor y los secadores de vapor, ¿sí? Muy bien. Entonces, los BWRs,
han pasado a lo largo de la historia por múltiples diseños. En la tabla de la derecha, ¿sí?, hay diseños realizados por empresas, en este caso Estados Unidos, General Electric. En este caso el BWR5 es desarrollado por General Electric, de una empresa estadounidense, ¿sí? Pueden ver que hay muchos diseños BWR, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el SBWR y el Advanced BWR. Pero también lo que viene siendo países Alemania y Suecia, con estos desarrolladores, también han desarrollado sus propios tipos de BWRs, ¿sí?, que los enlisto aquí, ¿sí? Entonces, principalmente, el que tenemos aquí en la central nucleoeléctrica es un BWR5 desarrollado por General Electric, ¿sí? Un reactor de Occidente, ¿sí? Entonces, en esta imagen muestro los diseños específicamente para Estados Unidos de América, ¿sí? Podemos ver aquí en la línea verde, ¿sí?, BWR5, 2, 3, 4 a 6 y el ABWR, todos estos utilizan circulación forzada, la circulación forzada a través de bombas, ¿sí? Muy bien, entonces hubo una desviación aquí en el que se utilizan los de circulación natural. Los que encierro aquí, todos esos son los tipos o los diseños que se tienen con los reactores de operación, ¿sí? En el mundo, los reactores de operación BWR3, BWR4A6, BWR7, y todos esos son de generación 2. Los de generación 3, ¿sí? Bueno, una ironía es que pasamos de circulación forzada a otra vez ocupar circulación natural, ¿sí? Entonces los reactores de generación 3, lo que se busca es que tengan en sus sistemas una circulación natural y no forzada. Circulación natural a través de lo que se conoce como gradientes de densidad, ¿sí? Muy bien, algo importante en la forma en la que nosotros podemos diferenciar todos estos diseños es a través, básicamente, de la contención primaria que tengan. Pero hay un concepto en ingeniería nuclear que se conoce mucho, que es el sistema multibarrera, ¿sí? ¿Qué es el sistema multibarrera? Es el mecanismo físico que previene y controla una posible liberación y difusión de material radioactivo al exterior. ¿Cuál es este sistema multibarrera? Consta de varias capas, por así decirlo. Primero es la propia pastilla de combustible. La pastilla de combustible es la forma en que se presenta el combustible nuclear dentro de mi sistema nucleoeléctrico, ¿sí? Muchos han escuchado alguna vez acerca de las barras de combustible, ¿no? Las barras de combustible que vemos comúnmente en las imágenes, una corteza, ¿sí?, que se conoce como encamisado. Dentro de se colocan lo que son los elementos combustibles. Los elementos combustibles, en este caso, son pastillas de dióxido de uranio, ¿sí?, las cuales se apilan dentro de ese encamisado, ¿sí?, y se fijan lo que son axialmente con un resorte, ¿sí?, y bueno, se sellan a una presión específica. Muy bien. Entonces, la propia pastilla es el primer elemento de este sistema multibarrera. El segundo elemento es el encamisado. El encamisado es la corteza o la cobertura que va por afuera, ¿sí?, de todas estas pastillas afiladas, ¿sí?, de dióxido de uranio, ¿sí? Muy bien. Después de esto está el siguiente sistema, la vasija de presión, ¿sí? La vasija de presión está hecha de acero al carbón, ¿sí? Es el siguiente sistema en el sistema multibarrera, y posteriormente viene lo que es la contención primaria y la contención secundaria, ¿sí? Muy bien. En los tipos de contención, las primarias, aquí estamos hablando sobre los diseños MARC. Los diseños MARC son diseños exclusivamente para General Electric, ¿sí?, reactores estadounidenses. MARC significa algo así como marca, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de diseños son diseños de supresión de presión, y consta de dos partes en las cuales se divide la contención primaria. La contención primaria se divide en el pozo seco y el pozo húmedo.
Aquí en esta imagen muestro los diferentes tipos de contenciones MARC 1, 2 y 3. La central nucleoeléctrica Laguna Verde tiene contención MARC 2. El pozo seco lo podemos diferenciar aquí con esto que está en blanquito. Y el pozo húmedo también se le conoce como piscina de supresión de presión y es la parte aquí que tiene agüita. ¿Sí? Muy bien. En el caso de la central nucleoeléctrica tiene un tipo de contención MARC 2. El pozo seco, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el almacenamiento para medios gaseosos en el caso que ya haya una liberación, ¿sí? Y el pozo húmedo es un sistema de supresión de presión. ¿Qué pasa en el pozo húmedo? Digamos que aquí en el pozo seco la presión aumenta, ¿no? ¿Sí? Porque hay una liberación desde aquí adentro hacia acá con alguna tubería o vapor, ¿sí? Entonces, para mantener la integridad lo que hacemos es ventearlo hacia el pozo húmedo y así condensar, ¿sí? Muy bien. Entonces, el siguiente punto que les quiero mencionar son los accidentes graves ocurridos en plantas nucleares de potencia. He colocado 3 tipos, ¿sí? El accidente de la isla de las 3 millas, 3 Mile Island, en Estados Unidos. El accidente de Chernobyl, creo que es el más conocido. Y el accidente de Fukushima Daiichi, ¿sí? Entonces, hablar de manera general de todos estos tipos de accidentes es muy complejo, puesto que para empezar, como pueden notar, son tipos de reactores nucleares distintos. ¿Sí? En la isla de las 3 millas era un reactor de agua presurizado, un PWR. ¿Sí? En el de Chernobyl era un reactor RBMK. ¿Sí? Los reactores RBMK fueron desarrollados únicamente por la extinta Unión Soviética. Sí, actualmente están en desuso y finalmente lo que nos va a interesar es el accidente de la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi. Constaba de 6 unidades, ¿sí? Y bueno, las 6 eran reactores BWR, sin embargo la unidad 5 y la unidad 6 estaban apagadas en el momento en el que ocurrió el accidente. Las que estaban operando eran la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante? Porque como pueden notar, el tipo de reactor de estas unidades era un reactor tipo BWR. ¿Sí? Este accidente ocurrió en Japón, en la prefectura de Fukushima en el 2011. ¿Sí? Este accidente, ¿cómo consistió? Bueno, Japón es un país sísmico, ¿sí? Entonces ocurrió un terremoto, ¿sí? Cuando ocurre, en este caso, el terremoto, lo que pasa es que se apaga el reactor para protegerlo, ¿sí? Insertando las barras de control. Ahora, cuando se insertan, sigue habiendo una cantidad de generación de calor por decaimiento, ¿sí? de los elementos que quedaron dentro del material combustible, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, se tiene que activar un mecanismo, ¿sí? de remoción del calor residual, ¿sí? para mantener refrigerado el combustible. Sí, pero ¿qué pasó? Como hubo un terremoto, entonces las líneas de suministro hacia la planta se cayeron. Entonces no pueden funcionar los sistemas activos de seguridad, que son todas las bombas que hacen funcionar todos esos sistemas, ¿sí? Entonces lo que se hace en ese tipo es que todas las centrales cuentan con generadores diésel, ¿sí? de corriente alterna, los cuales alimentan todos esos sistemas, ¿sí? Muy bien, pero una hora aproximadamente después del terremoto vino un tsunami, ¿sí? Ese tsunami se metió hasta por su casa de la planta, ¿sí? Y esta planta está cerca del litoral. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el tsunami, se metió e inundó los generadores diésel, ¿sí? Entonces, pues ya no tienes cómo hacer funcionar los sistemas de remoción del calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfrías el núcleo? ¿Sí? Si no lo enfría, ¿qué pasa? El agua, ¿sí? se va evaporando. Entonces, cuando se evapora, aumenta la presión dentro de la vasija, pero la vasija no es Superman. Entonces, necesitamos ventearla al pozo seco.
¿sí? El pozo seco tampoco resiste, tiene una resistencia infinita, ¿sí? Puede aguantar cualquier presión. Entonces, tenemos que en este caso disminuirla condensándola en la alberca de supresión, pero si no consigues una refrigeración adecuada, se va a seguir generando vapor, aumentando la presión y inevitablemente tienes que ventear un poco a la atmósfera para seguir teniendo esa integridad en el sistema de contención, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso fue lo que pasó en Fukushima. Aproximadamente fue del 11 de marzo como al 9 de marzo que estuvo la planta sin suministro eléctrico, aproximadamente 9 días, ¿sí? Entonces, pues sí, refrigerarla fue para lo TEPCO, que es la empresa la equivalente a CFE de aquí en Japón. Entonces, sí, desarrollaron varias estrategias. Muy bien, entonces teniendo esto en mente, muy bien, entonces voy a continuar con unas definiciones importantes, muy trabajadas en la parte de ingeniería nuclear, que es la definición de un accidente base de diseño, ¿sí? En la literatura podemos encontrar estas definiciones y aquí se las presento. El accidente base de diseño se define como aquellas condiciones en las que en una instalación nuclear ha sido diseñada para mantener dentro de límites autorizados el daño al combustible y la consecuente liberación del material radioactivo de acuerdo a criterios establecidos. Muy bien, podemos definir el concepto de accidente más allá de base de diseño, que es Beyond DBA, simplemente, y es aquella en las que las condiciones son más severas que en un accidente base de diseño, pero puede o no existir degradación del núcleo del reactor. Y bueno, un accidente grave o accidente severo es un evento BDBA con una importante degradación del núcleo, ¿sí? Que podemos entender con una importante degradación del núcleo que ya hubo fisión de ¿sí? Y bueno, el concepto de término fuente se utiliza para expresar la cantidad y composición del material reactivo que potencialmente podría liberarse del combustible, ¿sí? Muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué se ha desarrollado en la industria nuclear? Se han desarrollado medidas de mitigación de accidentes graves. ¿Qué tienen como objetivo estas medidas de mitigación? Tiene el objetivo de minimizar la liberación de los productos de fisión al ambiente a través de la protección de la integridad, en este caso de la contención primaria. Recuerden, la contención primaria se compone del pozo seco, el pozo húmedo y bueno, inevitablemente de mucha instrumentación, tuberías, ¿no? Y la contención secundaria es lo que se conoce como el edificio del reactor. ¿Recuerdan el edificio de forma rectangular? ¿Sí? Que les mostré en la imagen de la Laguna Verde. Esa es la contención secundaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, la evaluación de la eficacia de las acciones de mitigación, ¿sí? Se pueden usar con programas de vigilancia de equipos y sistemas, entrenamiento de personal y bueno, lo que nosotros hacemos, simulación de la evolución de accidentes postulados, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó en el área internacional post el accidente de Fukushima Daiichi? Como podemos, como mencioné, y puesto que este tipo de accidente no basta solamente con una pequeña plática para analizar, hubo una serie de combinación y secuencias de eventos que fueron naturales, también hubo errores humanos, gestión de accidentes y organización en las tomas de decisiones que llevaron a esa conclusión o a la conclusión que vimos con la central nucleoeléctrica de Fukushima. Entonces, post Fukushima, ¿qué pasó? Todos los países con reactores nucleares de potencia
realizaron y generaron informes de prueba, ¿sí?, de resistencia que fueron requeridos por los órganos reguladores. Entonces surgieron programas de gestión de accidentes severos, ¿sí? Entonces esto principalmente era para todos los países con reactores nucleares de potencia, entre ellos México, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces se generaron guías de gestión de accidentes severos. ¿Cuáles eran el objetivo de estas guías? Era identificar un conjunto limitado de estrategias que sean capaces de mitigar un accidente severo, ¿sí? Recuerden, un accidente severo es aquel accidente en el que ya existe un daño significativo en el núcleo, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas guías se enfocan en la protección de las barreras de retención de los productos de fisión, o sea, del sistema multibarrera. Muy bien. Si buscan en internet, hay de estas guías de gestión, hay guías genéricas, ¿sí? Estas guías genéricas fueron desarrolladas por grupos de usuario de estas tecnologías y bueno, cada planta necesita desarrollar sus propias guías de gestión de accidentes severos, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces para preservar el sistema multibarrera, nosotros seguimos esta serie de pasos o esta serie de ideas. Primero, buscamos remover el calor del núcleo, en este caso como ya estamos hablando de un accidente severo y hay un daño al núcleo, del núcleo fundido, para evitar tener una mayor degradación del combustible, ¿sí? Segundo punto, buscamos controlar las condiciones de la atmósfera de la contención para prevenir o limitar el riesgo de la integridad del contenedor, ¿sí? O sea, para evitar que falle. Después debemos minimizar la liberación de los productos de fisión en las atmósferas, en este caso las atmósferas de los contenedores primarios y secundarios, así también como la atmósfera del ambiente, ¿sí? Después requerimos restablecer el enfriamiento del combustible, ¿sí? Y bueno, la alberca de combustible gastado, que es una parte que se encuentra digamos por encima de lo que viene siendo la contención primaria. En la alberca de combustible gastado, una vez que se cumplen los 18 meses del ciclo de combustible, entonces se frena el reactor, ¿sí? Y entonces se quita la tapa de la vasija y ocurre un cambio o una reubicación del combustible, puesto que es combustible y se va a quemar, ¿sí? Entonces eso ya nos va a permitir poder obtener mayor potencia, ¿sí? Muy bien. Y bueno, reducir la presión en el contenedor primario y potencialmente en otros sitios, y reducir la concentración de gases inflamables en el contenedor primario y edificio del reactor. Esto de gases inflamables es que la mayor parte de instrumentación que se encuentra dentro de la vasija está hecha de circaloy. El circaloy es una aleación de circonio, ¿sí? Y este tiene una reacción de oxidación con el agua y produce hidrógeno. Y ese hidrógeno entra aquí en lo que son los gases inflamables, que al contacto con el oxígeno, ¡pum!, explota, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí en este diagrama les muestro las metodologías que los analistas de seguridad siguen, ¿sí? Primero necesitamos plantearnos un objetivo y el alcance, ¿sí? Entonces, para plantear esto necesitamos recolección de informes para generar el modelo y la documentación. Obviamente nosotros no podemos hacer una simulación experimental de una central, ¿sí? Esto también va contra, bueno, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es hacer modelos computacionales y aplicamos diferentes técnicas de programación para simular el evento, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Obviamente necesitamos programar cómo es la transferencia de calor entre el combustible y el refrigerante. Entonces, para programar ese tipo de situaciones, entonces lo que se debe de conocer bien es entender principalmente el mecanismo de transferencia de calor por convección,
¿sí? Entonces, en el mecanismo de transferencia de calor por convección, en la fórmula de enfriamiento de Newton, hay una letra que es una H, ¿sí? Esa H se conoce como coeficiente de transferencia de calor por convección. Depende de muchos parámetros. Entonces, lo que nosotros hacemos es principalmente modelar todos esos modelos de transferencia de calor, entre otras cosas, no solamente de manera termohidráulica, sino de manera neutrónica, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto vamos a generar un modelo de planta, ¿sí? Entonces, el modelo de planta vamos a calificarlo. Primeramente vamos a hacer una simulación en donde vamos a simular primero un modelo en operación normal, ¿sí? En el cual, para validar nuestro modelo de planta, nosotros en nuestro código, ¿sí?, nos tiene que arrojar valores muy cercanos a los de la literatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo intento o desarrollo un modelo de planta de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, cuando yo corro el estado estacionario, ¿sí?, entonces me tiene que dar la potencia muy cercana a los 2317 megawatts térmicos, ¿sí? Así evalúo cada parámetro. ¿Qué parámetros puedo evaluar principalmente? La entalpía del agua, la presión en el domo de la vasija, la temperatura promedio del refrigerante, etcétera. Entonces, esos criterios me dicen que mi modelo de planta está correcto. Posteriormente, ¿qué hago? Hago un accidente base, ya sea el que yo elija. Puede ser en este caso como el que ocurrió en la central nucleoeléctrica de Fukushima, ¿sí? O puedo, por ejemplo, tener el que ocurrió en la isla de las 3 millas, ¿sí? El que ocurrió en la isla de las 3 millas se conoce comúnmente en la literatura como LOCA. El LOCA proviene del Loss of Coolant Accident, ¿sí? Accidente por pérdida de refrigerante. Eso quiere decir que hay una ruptura en una tubería y por ahí se escapa mi refrigerante, ¿sí? Obviamente hay una gran cantidad y diferente de accidentes. Entonces, lo que yo hago es simular mi accidente base. Después selecciono una serie de parámetros inciertos. Esto que pasa aquí, o que vemos aquí, lo de elección de parámetros inciertos, es una serie de puntos en los cuales me va a interesar que durante mi progresión, por ejemplo, yo simulo un accidente base, ¿sí? Entonces, durante los parámetros inciertos son una serie de parámetros físicos que los cuales me van a generar una cierta banda de incertidumbre, ¿sí? Entonces, eso lo selecciono y bueno, aquí tengo que hacer un muestreo para generar todos mis archivos de entrada y bueno, posteriormente evaluarlos y ya finalmente, si así lo deseo, realizar un análisis de sensibilidad e incertidumbre. Pero aquí, una vez que modelas tu caso base, lo que sigue es realizar el mismo tipo de accidente, pero activando una serie de secuencias de mitigación. Esas secuencias de mitigación me van a permitir, si en algún punto mi central llega a estar en un accidente similar, yo ya hice un análisis y ya sé, por ejemplo, a qué tiempos yo puedo activar mis diferentes sistemas para, en este caso, como voy a mostrar más adelante, que la dosis que se calcule en la frontera de la contención sea mínima, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué evento ocurrió en Fukushima? Lo que ocurrió en Fukushima fue un evento que se le conoce como un escenario ELAP, ¿sí? Un ELAP escenario. Para entender este tipo de escenario, en la literatura más antigua ocurre lo que se conoce como Station Blackout, que se denota como SBO. El SBO se entiende como la pérdida completa de la potencia eléctrica de la corriente alterna en los buses esenciales y no esenciales de una planta nuclear. Les mencioné que en la central de Fukushima, pos el terremoto, las líneas de suministro de energía a la planta se cayeron, ¿sí? Entonces no había corriente alterna que me permitía mantener funcionando mis sistemas, las bombas, etcétera.
Posteriormente, en la literatura más reciente, se le conoce como ELAP a la pérdida extendida de potencia de corriente alterna. La palabra clave es aquí extendida, que me produce un escenario ELAP. Esa pérdida va desde un periodo de 72 horas hasta 168 horas, que es aproximadamente una semana. Entonces, una semana la planta se quedan sin suministro alterno de energía. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las actividades candidatas de alto nivel? Son actividades, una lista que fueron desarrolladas por EPRI, ¿sí? Electrical Power Research Institute. Sí, son básicamente una serie de acciones o de acciones que hay que seguir para mitigar el accidente. Son en total 20 y aquí les muestro unas que son exclusivamente identificadas para reactores BWRs. Todas estas metodologías pues dependen principalmente del tipo de reactor. Entonces aquí les muestro unas. Entonces, siguiente por favor. ¿Cómo vamos a simular? ¿Sí? Les muestro en esta tabla el pedigrí, por así decirlo, de los diferentes tipos de códigos que se trabajan en el sector nuclear. ¿Sí? Específicamente, el que se usó para los resultados de este trabajo es el código MAP. ¿Sí? El código MAP es desarrollado por EPRI, precisamente. ¿Sí? Entonces, en México, las instituciones con las que cuentan el código MAP es, si no mal recuerdo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Federal de Electricidad. Sí tienen la licencia para ocupar este código. Posteriormente también he trabajado con el código RELAB SCADAPSIM. Este código lo cuenta el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es el organismo regulador mexicano. Y MELCOR, si no recuerdo mal, también la comisión lo tiene. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con este código MAP desarrollado por EPRI, los sistemas operativos en los cuales se ejecuta este código son Windows y Linux. ¿Sí? Y bueno, la nodalización. ¿Qué es la nodalización? Esto nos va a permitir construir mi modelo de planta. ¿Sí? En MAP la nodalización es predefinida, ¿sí? Para el sistema que viene siendo el sistema de generación de vapor, ¿sí? Y libre para la contención. Lo que están aquí son unos módulos acoplados que tienen que ver más que nada con la programación, ¿sí? Que conforman estos códigos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué se hizo en la simulación? Lo que se realizó fue simular un escenario ELAP de 72 horas. ¿Sí? En un escenario ELAP, en la definición previa, si la leyeron completamente, se presenta una fuga por los sellos de las bombas. ¿Sí? Estas bombas hacen referencia a las bombas del circuito primario, ¿sí? Que nos da la alimentación, en este caso, el agua de alimentación hacia lo que es mi reactor. Entonces, se consideraron las siguientes medidas de mitigación. Primero, una inyección de agua de emergencia a la RPB, que es la vasija de presión del reactor, con R6C. R6C es un sistema, así que a continuación les pondré un esquema. Y bueno, a 3 periodos de operación, ¿sí? También una estrategia, el rocío del pozo seco, despresurización temprana de la vasija y a 4 diferentes presiones de venteo. Las figuras de mérito, o sea, las figuras que nosotros nos van a interesar en el tiempo, ¿sí? Son 2. La dosis, en este caso la dosis equivalente, en la frontera de la central, y la fracción de yoduro de cesio liberada al ambiente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí les muestro de manera sencilla el modelado del núcleo, ¿sí? Que se hizo. El modelado del núcleo, lo primero que tenemos que hacer es construir el núcleo.
El núcleo consta de 30 nodos axiales, ¿sí? De los cuales 25 son activos. ¿Qué significa que sean activos? Que contienen material combustible, ¿sí? Y tienen 6 nodos anulares, ¿sí? Entonces, en un corte, la parte superior del modelado del núcleo se ve así. Muy bien. Entonces, algo que nos permite el módulo MAP, a diferencia del módulo del código de RELAP, ¿sí? Es que nos permite programar lo que es la contención primaria. En RELAP SCADAP eso no existe. Nosotros modelamos el pozo seco y el pozo húmedo con volúmenes, ¿sí? Pero no tienen fronteras físicas. Y con MAP sí nos permite modelar la contención, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, la contención primaria está conformada por 16 nodos, que son todos uno de los que menciono aquí, ¿sí? Esto que está aquí es el pozo seco y el pozo húmedo, ¿sí? Están conectados por una serie de tuberías que se llaman downcomers, ¿sí? Y en el código nosotros lo simulamos con una tubería que se llama pipe failure, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí les muestro un esquema sencillo del sistema de enfriamiento del núcleo con reactor aislado. ¿Por qué es importante? Si nosotros buscamos en la literatura Fukushima, van a ver que incluso los analistas van a decir algo como RSIC. Entonces RSIC significa el R6C. El sistema R6C consta de básicamente esta línea roja, esta turbina y esta bomba, ¿sí? Entonces este sistema es importante. ¿Por qué? Porque permite tener un inventario de agua de mi reactor y funciona con una parte del vapor que es generado. Una parte de vapor es, digamos, dirigido a la entrada de esta turbina de baja presión. Entonces mueve los álabes de la turbina y después vapor es redirigido al pozo húmedo. Entonces la turbina hace funcionar una bomba. Esta bomba tiene dos fuentes de toma de agua, de un sistema que es externo a la contención primaria, que es el tanque de almacenamiento de condensados, y una parte del agua proveniente del pozo húmedo. Entonces este sistema actúa automáticamente por nivel de agua dentro de la vasija, ¿sí? Cuando llega a algún punto, este sistema se activa y entonces restablece el nivel del agua. Si vuelve a bajar, se activa y establece el nivel del agua, etcétera, ¿sí? Entonces este sistema es el que nosotros empleamos en las simulaciones, el sistema R6C, ¿sí? Reactor aislado, cuando un reactor es aislado decimos que ya está cortado de lo que es la línea de vapor principal que se dirige hacia la turbina. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, las metodologías de las simulaciones que se realizaron, primero es la obtención de un estado estacionario nominal. Muy bien, entonces se simuló un SVO sin mitigación por 72 horas. ¿Por qué se realizó sin mitigación? Para comparar con esto lo que ganamos, ¿sí? Al realizar o a programar todas estas estrategias de mitigación. Entonces se realizaron una serie de metodologías para la mitigación. La primera fue que se simuló este accidente, pero con una inyección del sistema R6C, ¿sí? Y un venteo desde el pozo húmedo, ¿sí? Ahorita explico qué significa esta X y esta Y, ¿sí?
También realizamos unas simulaciones de inyección del sistema R6C, rociado del pozo seco y venteo desde el pozo húmedo, ¿sí? Que básicamente es esta combinación. Después una simulación de inyección del sistema R6C, despresurización temprana de la vasija, rociado del pozo seco y venteo desde el pozo húmedo, ¿sí? Y finalmente un análisis de resultados con las figuras de mérito que les mostré, que les señalé previamente. Entonces, esta X significa que el R6C va a actuar durante X horas, ¿sí? El R6C actúa, como les mencioné, por nivel de refrigerante, ¿sí? Entonces, durante las horas que le demos, va a estar activándose y desactivándose una vez que el nivel del agua, ¿sí?, rebase el límite, ¿sí? Muy bien. Y la presión de venteo, aquí la presión de venteo, la contención primaria, la presión promedio es de unos 45 psi, ¿sí? Entonces nosotros podemos en el código decir que a tal presión, ¿sí?, ventear. Obviamente aquí lo que estamos haciendo es exclusivamente desde el pozo húmedo, pero en un caso real, este venteo, que es un sistema de tuberías y válvulas, puede ocurrir desde el pozo húmedo y el pozo seco, ¿sí? Entonces a cierta presión va a ocurrir el venteo, es lo que quiere decir este subíndice, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, primero les muestro los resultados del estado estacionario. Aquí tenemos un balance térmico, aquí los diferentes parámetros en los cuales se compararon con la desviación respecto a su valor nominal o a su valor de referencia. Como podemos ver, la mayoría de estos son muy cercanos al 100% con su valor nominal. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el balance térmico nosotros realizamos un modelo de planta satisfactorio. En la imagen de la derecha graficamos la desviación porcentual del valor límite respecto al tiempo de condiciones de la contención. Aquí pueden ver que los valores son un poco más bajos que lo que es básicamente el valor nominal. El valor nominal está establecido como un límite máximo, ¿sí? Entonces, en las partes que tienen que ver con la contención, nosotros necesitamos un margen para operar, ¿sí? Entonces, es por eso que estos salen un poco más abajo, porque nosotros necesitamos un margen para no pasarnos del valor máximo establecido por las normas regulatorias, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, aquí les muestro los resultados sin mitigación del evento SBO. Aquí les muestro el tiempo en horas y minutos y qué evento de importancia ocurrió. A los 32 minutos hubo un descubrimiento del núcleo, ¿sí? Recuerden que en este caso es sin mitigación, entonces el R6C no se activa, ¿sí? Por eso a los 32 minutos el núcleo queda descubierto. Posteriormente, el otro punto que tenemos aquí, a las 2 horas y 52 minutos, ocurrió la falla de la vasija de presión. Aproximadamente aquí, la vasija se rompió, ¿sí? Entonces, por eso toda esta masa pues cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vasija falló, ¿sí? Y bueno, en la imagen de la derecha, una figura de mérito que consideramos es la masa total de los productos de fisión y aerosoles, ¿sí? Se sumaron estos dos. En este caso, en el pozo seco, en los downcomers y el pozo húmedo, ¿sí? En este caso, recuerden, el pozo seco es lo que está alrededor de mi vasija. Los downcomers son los tubos que conectan el pozo seco y el pozo húmedo, y bueno, mi pozo húmedo o mi alberca de supresión, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora de aquí, ¿quién va para física médica? Muy bien. Entonces, la dosis equivalente máxima por año para un personal ocupacionalmente puesto es de 20 milisieverts al año, ¿no? Y para una persona común
de 1 milisievert. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué valor tengo aquí? 10 sieverts, ¿no? Entonces, pues eso ya es catastrófico para todo ser vivo. ¿Por qué tenemos altos índices o valores de dosis? Porque recuerden que estamos simulando un accidente severo. ¿Sí? Entonces, en el accidente severo ya hay un daño en el núcleo, ¿sí? Puede, inclusive, si accionamos estos sistemas, ¿sí? No son suficientes y hay una ruptura, ¿sí? Del material, de la vasija, y entonces, digamos, de ciertas maneras, el núcleo queda expuesto, ¿sí? ¿Qué pasó en Chernóbil? No se podía medir la dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy alta. Entonces, en este caso, por eso tenemos, en este caso, la dosis en los límites de la contención, ¿sí? De estos valores, ¿sí? Por eso salen muy altos. Entonces, aquí lo que graficamos fue la fracción liberada al ambiente de iodo de cesio, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos de este caso? Que hay 3 casos de una combinación de la activación del sistema R6C y del venteo, en los cuales las dosis en los límites de la contención son menores a sieverts, ¿sí? Y bueno, en el otro caso hay son 2 casos en los cuales la fracción de iodo de cesio es menor una liberación, pero presentan estos una menor liberación de iodo de cesio, pero una alta dosis total, porque hay una menor liberación aquí de iodo de cesio, pero tengo una alta dosis equivalente total, porque esta es una dosis total. Entonces, aquí solamente cuantifico los que son responsables al iodo de cesio, pero también hay otros productos de fisión. Entonces, esos productos son más dañinos, ¿sí? Entonces, para ver cuáles son o por qué tengo esta alta dosis, yo tengo que ir a mi inventario, ¿sí? Que es básicamente con mi código y cuantificar todos esos productos de fisión, ¿sí? Es por eso que la dosis sale elevada. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces la siguiente combinación de estrategias de mitigación son el R6C, rocío en el pozo seco y venteo. ¿Qué tenemos? Que con esta combinación, ahora de todos estos hay 5 casos que son inferiores a 10 sieverts, ¿sí? Y que ocurren cuando el R6C actúa durante menor tiempo, ¿sí? Pero hay más tiempo activado el rocío del pozo seco. ¿Qué es el rocío del pozo seco? Se activa un aspersor del pozo seco, que es un rocío que es un rocío inmediato, que es aproximadamente 15 minutos después de que inicia el accidente, ¿sí? Muy bien, entonces, si nosotros cuantificamos la fracción liberada al ambiente del iodo de cesio, entonces volvemos a obtener una menor liberación pero alta dosis total. Entonces, para explicar esto, nosotros tenemos que volver a ir al inventario de todos nuestros productos de fisión para ver cuáles son todos los que tenemos, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente combinación es con el R6C activado, una despresurización de la vasija, rocío en el pozo seco y un venteo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Que hay 0 casos, ¿sí? Que sobrepasan los 10 sieverts, entonces el máximo ronda alrededor de los 5.25 sieverts, y es el caso en el que el RCIC se activa durante 12 horas y el venteo ocurre a una presión de 30 psia, ¿sí? Muy bien, entonces más tiempo de rocío indica una menor dosis, ¿sí? Igual aquí manera computamos la fracción liberada al ambiente de iodo de cesio y vimos que en este caso hay una menor liberación de iodo de cesio y menor dosis total. Siguiente, por favor. Una antes.
Bueno, creo que no la puse, pero iba una previa después, pero aquí que pueden ver de este caso. La dosis equivalente máxima es de 1.5 sieverts. Entonces, con esto vemos que específicamente para esta combinación de estrategias de mitigación, llegamos a una en la cual la dosis que se obtiene en la frontera de la contención es de 1.5 sieverts. ¿Sí? Aún así sigue siendo algo grande, pero si nos ponemos a pensar, si vemos un accidente grave, entonces si que nosotros no le ponemos mitigación, entonces la dosis puede aumentar a 100 sieverts o más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Sí? Pensemos, ya llegamos a un punto crítico. Entonces, lo que nosotros queremos ver es qué estrategias de mitigación nosotros podemos realizar o es más conveniente seguir, con las cuales la dosis equivalente en la frontera, ¿sí?, sea lo más pequeña. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la siguiente. Y entonces, 39.56 era una combinación de todas las estrategias de mitigación que se propusieron, era la que mayor dosis total o medíamos en los límites de la contención. Y entonces este caso donde el R6C actuó durante 4 horas, el venteo ocurría a 75 PSI y con la despresurización y el rocío en el pozo seco nos dio que la dosis total es la más pequeña de 1.51 sieverts. ¿Sí? Insisto, esta dosis es algo grande para lo que estamos comúnmente, pero recuerden que estamos simulando accidentes severos. Aquí el núcleo ya valió eso. ¿Sí? Entonces el núcleo quedó expuesto, es por eso que tenemos o cuantificamos altas dosis. ¿Sí? Y the last time is now. Siguiente. Ya, gracias. Perdón. Hola. Hola, maestro. Muchas gracias por la presentación. En sus... ¿Sí? Sí, a ver. Es que se le hace así, ¿no? Sí, es un truco que hago de aprender, sí. Algo no salomónico, pero funciona. Mi duda es la siguiente, nada más Sí. en las primeras diapositivas Sí, había sí, sí. colocado con respecto a la de Laguna Verde que hay 2 unidades, ¿no? Sí, 2 unidades. Que tienen licencia, una hasta 2050 y otra hasta 2055. ¿De qué depende esta licencia? O sea, ¿qué parámetros tiene que cumplir la Laguna para que esa licencia pueda seguir vigente? Y cuando lleguen esos años, o sea, ¿qué se tiene que hacer No. para que se siga? Perdón que te interrumpa, es buena pregunta. Cuando se construyó la planta de Laguna Verde, ¿sí?, lo que pasó, primero fue un periodo de tiempo y llegaron a un aumento en el tiempo de operación de 30 años más. O sea, los 2050 y los 2055 ya es su tope, ya no van a pasar de ahí. ¿Sí? Cuando lleguen a su tiempo, se apaga el reactor y se cierra la central. ¿Sí? Entonces ya hay caput. Sí. Muchas gracias. De nada, de nada. Buenas tardes, gracias por su presentación. Mi pregunta va respecto al incidente en Fukushima. Sí. ¿Cuál fue la cantidad de sieverts que absorbieron los trabajadores que se encargaron del control del incidente? Uy. El dato exacto no te lo sé. Pero alrededor. Cuando fue Fukushima, sí, lo que tanqueó
Lo que tanqueó fue el R6C. ¿Sí? De hecho, si te vas a cualquier documentación de Fukushima, vas a ver que el R6C evitó que el accidente fuera drástico. Obviamente, no sé si es por cómo es el gobierno japonés, y esos documentos, en lo personal yo no tengo acceso a todos esos documentos en los cuales nos dicen que la liberación en Fukushima fue de tal dosis equivalente. Todos estos yo ocupo para mis trabajos, ocupo el código MAP, pero ese código me lo provee en lo que es el ININ, ¿sí? Entonces, y en el ININ hace las simulaciones, pero hay documentos sí que son de carácter más confidencial. Entonces, no te puedo responder específicamente un valor porque te estaría mintiendo, pero lo que puedo hacer es investigarlo, tratar de investigarlo y te lo puedo decir, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, gracias por su seminario. Mi duda es respecto a por qué se dejó de considerar la circulación forzada en ciertos diseños y se regresó a trabajar con la circulación natural. Es por medidas activas y pasivas de seguridad. Las medidas pasivas ocupan, los sistemas ocupan medidas pasivas que son con la menor intervención humana, ¿sí? Las medidas activas, como es en el caso de los sistemas, en este caso de circulación forzada, como ya vimos, requieren energía de potencia alterna para funcionar. Entonces, piénsalo, en un accidente cuando no cuentas con esto, entonces siempre es bien tener un diseño en el cual haya una circulación natural para mantener refrigerado lo que viene siendo tu reactor. Entonces, por esto se volvieron de esos sistemas de circulación forzada a circulación natural, y de hecho se han implementado más en lo que son reactores BWR desarrollados por empresas suecas. Lo que vimos aquí son BWR de diseño americano, su circulación aquí sí es forzada. Y como Laguna Verde tiene este tipo de reactor, entonces vale la pena estudiar para que si en algún punto es necesario, nosotros tengamos las estrategias de mitigación para seguir adecuadamente, y en este caso la dosis sea la dosis equivalente en las fronteras sea mínima. ¿Sí? Okay. Sí, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, Hola. Gracias por la charla. Mi pregunta es si existe alguna norma oficial mexicana que regule, la planta nuclear de Laguna Verde. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, sí, es el organismo regulador mexicano. Ok, gracias. Sí. Está por el metro Etiopía, por ahí está. Hola, buenas tardes, gracias por la plática. Mi duda era en la parte de las acciones de mitigación. ¿El rocío de pozo seco es otra forma para despresurizar la vasija? No, la vasija, recuerden, es el ovalito, ¿sí? El pozo seco es lo que está alrededor, están separados, ¿sí? Entonces el rocío al pozo seco se hace en la atmósfera del pozo seco, ¿sí? No dentro de la vasija, ¿sí? Sí, gracias. Te pondría la imagen, pero no funciona el... al inicio. Bueno, ahí. Mira. Este es el pozo seco. Entonces el rocío ocurre aquí y esta es la vasija. ¿Sí? Gracias por su presentación. Yo quería preguntarle por qué se empezó a usar la refrigeración por sodio en vez de la de agua ligera o agua pesada. ¿Podrías ponerlo, por favor, Humberto, en la slide número 3? Sí, por favor.
Muy bien. Los reactores enfriados por sodio, básicamente son reactores rápidos, ¿sí? Los reactores rápidos, la fisión ocurre por neutrones rápidos. En el caso de los BWR, ocurre por neutrones térmicos. Entonces, básicamente son estrategias, parámetros de diseño, ¿sí? Tú puedes construir, en este caso, te voy a poner un ejemplo, el RBMK de lo que viene siendo Chernóbil, ¿sí? Ahí la moderación ocurría principalmente por grafito. Entonces, aquí se debe principalmente a las propiedades de transferencia de calor que tienen principalmente los metales líquidos, como es el... Entonces, por eso se empezaron a construir este tipo de reactores, ¿sí? Por las propiedades de transferencia de calor que se tienen. Recuerden que esto en este caso es el refrigerante, entonces necesitamos que quiten una gran cantidad de calor de mi sistema. Entonces por eso se diseñaron este tipo de reactores. Pero tienen ciertas desventajas, como principalmente lo que es la corrosión, ¿sí? Entonces no solamente hay, como vimos, reactores enfriados por sodio, también hay reactores enfriados por plomo, por metales líquidos, y también hay reactores enfriados por gas. En los reactores enfriados por gas se utiliza principalmente el helio como refrigerante. ¿Qué ventaja tiene el helio como refrigerante? Que básicamente tiene unas altas capacidades de transferencia de calor y más aparte tiene una baja viscosidad, ¿sí? Entonces todos esos factores son los que se toman en cuenta para el diseño de todos estos tipos de reactores. Sí, la moderación de neutrones y las propiedades que tenemos o cómo queremos que trabaje nuestro sistema nuclear. Queremos que trabaje a una alta presión sin que el refrigerante cambie de fase, o queremos que trabaje a baja presión, ¿qué nos conviene, no? Entonces de ahí viene la elección de todo este sistema de refrigerante. Gracias. De nada. Sí. Bueno. Gracias por la plática. Mi pregunta es... ¿en qué régimen se pretende que se trabajan los reactores? Es decir, ¿se busca la mayor potencia, la mayor eficiencia, o un régimen en el que en caso de haber algún accidente se minimicen los efectos colaterales que lleguen a presentarse? ¿En qué régimen se está? Cuando me preguntaste en qué régimen, yo dije pensé en régimen turbulento, ¿no? Reynolds mayor a 20,000. Pero bueno, lo que buscamos es básicamente todo reactor se diseña a su potencia nominal, su potencia máxima, ¿sí? Entonces, digamos, cuando viene el concepto de reactor trabajando a plena potencia, está trabajando a su potencia máxima, potencia nominal. Digamos, en la noche que las personas llegan, apagan la luz, ya no ocupan tanto la TV, entonces ya no es necesario que mi reactor trabaje a plena potencia, ¿sí? Entonces bajo la potencia, ¿sí? ¿Cómo comúnmente se baja la potencia? Pues hay varias formas. La más común es por la inserción de las barras de control. Estas barras me detienen la reacción en cadena, ¿sí? Porque absorben los neutrones. Entonces, un reactor trabaja básicamente en la demanda de potencia, ¿sí? Que se tenga, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana, cuando, vienen para acá y sus mamás les preparan el lunch, prenden la licuadora, entonces hay mayor demanda de potencia, entonces el reactor trabaja a potencia máxima, ¿sí? Obviamente no siempre se puede tener una máxima eficiencia, pero lo que trabajamos aquí es que la potencia cubra las demandas energéticas de la población, ¿sí? Así principalmente trabaja un reactor. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la plática. Yo tenía la duda acerca de la fiabilidad de estas simulaciones, ¿no? Porque dices que son como para catástrofes muy severas, ¿no? Entonces, sí, realmente sí. no ha habido muchas de ellas, entonces
qué tan fiable es esto, y más como mencionas que hay datos que están como ocultos, ¿no? Que no se saben. Bueno, esos datos que me preguntó su compañero es básicamente con algo que sí ocurrió, ¿sí? Entonces esos datos sí los desconozco, y si el gobierno japonés no quiere que lo sepamos, no lo vamos a saber. Entonces, los códigos que mencioné en las tablas, ¿sí? Es el alto pedigrí. Para construir todos esos códigos hay por detrás un conjunto de programadores. Entonces, ¿cómo se evalúan estos códigos? ¿Sí? Se construye un modelo de planta, por ejemplo, un BWR como el de Fukushima, ¿sí? Y entonces, o no solo el de Fukushima, por ejemplo, un PWR como el de 3 Mile Island, ¿sí? En donde nosotros, o las empresas o los institutos, si tienen acceso a la información, entonces crean un modelo de planta, lo evalúan con el código y comparan con los datos que ellos tienen, ¿sí? Entonces así verificas la viabilidad de cada código, ¿sí? Sí. Obviamente yo no los tengo, pero hay instituciones que sí tienen acceso a eso, entonces ellos sí pueden comparar, etcétera. ¿Sí? Muchas gracias. Hola. Hola. Nada más tengo una duda. ¿Cómo se mitiga estos productos de la fisión a la atmósfera? O sea, en la práctica no me imagino sale así No. madera como... En la práctica hay válvulas y tubos, sí, que redirigen esos vapores hacia, en este caso, la atmósfera, pero eso es básicamente cuando ya tenemos condiciones en las que necesitamos proteger la contención para que no se vaya a romper y pase lo que pasó en Chernobyl, que el núcleo quedó expuesto. Okay. Sí, entonces en la práctica se hace con tuberías. Todo el diagrama que puse, todas esas líneas son tuberías, válvulas, etcétera. Entonces, toda central nucleoeléctrica tiene sus ingenieros de base y todos ellos tienen sus planitos donde ven, conocen todas las válvulas de cualquier de N tipo de N sistema, y entonces, por ejemplo, si en la sala de control les marcan con un foquito que una válvula no se está abierta y debería estar cerrada, entonces si los ingenieros van y revisan, ¿no? Pero sí, todos esos venteos se hacen con bombas, válvulas, tuberías. ¿Sí? Muchísimas gracias. Enrique. Hola, gracias por la práctica. Mi pregunta es, bueno, claro, los BWR creo ya no se construyen, como bien mencionaste. Entonces, ¿cuáles serían los modelos más nuevos si construyeran un nuevo reactor, por ejemplo, en Alemania o Francia? Actualmente está en auge lo que son los reactores modulares. Son reactores más chirris, más pequeños, sí, pero están en construcción. Y bueno, en el caso de los BWR están los Advanced BWR y los BWR donde ya ocupan circulación natural, ¿sí? Estos ocupan circulación forzada y bueno, sus diseños son más antiguos, ¿sí? De nada. ¿Sí respondí a tu pregunta, Enrique? No, pregúntame otra vez contigo, cualquier cosa. Bueno, otra posible pregunta que se me ocurre es... ¿Otra posible o...? Bueno, otra pregunta. Otra pregunta es si es posible construir otra unidad, como bien lo dijiste, o sea, va como por... O sea, ¿aquí en México? Ajá, en la misma Laguna Verde. O sea, tiene dos, ¿no? Tiene dos. Pues sí, de hecho se han hecho estudios en los que un sitio viable para construir unas centrales... San Luis Potosí, ¿sí? En el estado de San Luis Potosí. Y si mal no recuerdo, en Baja California, pero obviamente eso está sujeto a el organismo que nos provee la energía eléctrica, que es la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos son los operadores del reactor, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ¿sí es viable construir más en nuestro país? Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hola. Gracias por su plática. No. Me gustaría saber, en el caso de las simulaciones, qué tipo de algoritmo se utiliza, Monte Carlo o es algún otro tipo. En cuanto a los parámetros, también mencionaste que tenías intervalos de confianza. Ajá. Estos intervalos de confianza, ¿a qué nivel de confianza se dan? Y la última pregunta ya sería relacionada a los temas de
por qué bajar la potencia del reactor. En el caso de México, yo tengo entendido que tú puedes vender la energía no solamente en las horas de demanda, sino también lo puedes vender fuera de ese ciclo, y el precio al que te lo compran pues no está tan mal comparado con el pequeño lapso de tiempo que es el de alta demanda. Entonces te convendría seguir vendiendo fuera del horario. Sí, la primera pregunta, los métodos utilizan métodos numéricos, primero para que nada discretizar los volúmenes, y entonces todos los modelos físicos, que son los modelos de transferencia de calor, los modelos de fluentes, resolver las ecuaciones en este caso de balance de masa, de energía, entonces se utilizan métodos deterministas. Monte Carlo más que nada es un método estocástico. Entonces, ese se utiliza mucho cuando ya vas a hacer análisis de sensibilidad de incertidumbre, ¿sí? Seleccionas tus parámetros inciertos y entonces con tus parámetros inciertos utilizas una simulación Monte Carlo, y entonces así vas construyendo todos tus archivos de entrada que vas a simular, ¿sí? Entonces, los análisis, de hecho, de sensibilidad de incertidumbre es un tema que estoy desarrollando para mi tesis de doctorado, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene principalmente en ese tipo de eventos? De igual manera, tú necesitas tener un modelo de planta, ¿sí? Con tu modelo de planta verificas que esté bien, y entonces ya lo que tú tienes es una selección de parámetros inciertos que puedan perjudicar lo que viene siendo en tu progresión de accidente, que pueden ser, por ejemplo, esta selección de parámetros inciertos, puede ser, por ejemplo, la presión en cierto punto en el domo de la vasija, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la oxidación del circaloide, etcétera. Entonces, todos esos realizas un análisis de sensibilidad e incertidumbre. En México se ha desarrollado un código que se llama Astucia. En este Astucia es un código del proyecto Aztlán, ¿sí? Desarrollado en conjunto con el POLI, la UNAM, la UAM, el ININ, ¿sí? Entonces, es un código de análisis de sensibilidad e incertidumbre. Ahí lo que tú tienes que hacer es básicamente definir tus parámetros inciertos y ver qué PDF, ¿sí? Función de densidad de probabilidad sigue cada uno, ¿sí? No recuerdo, creo que tiene 4, normal, truncada, y otra PDF que tiene ese código. Entonces, ese código te arroja unos ciertos valores, tú vas a construir ahora tu archivo, depende a los que te dan, y entonces ahora sí te vas al código que es determinista, en este caso los que te mostré, en el que simulan las ecuaciones de balance de momento y energía, ¿sí? Las discretizan en un cierto volumen, ¿sí? Y simulas otra vez. Ya una vez que llegas al punto final, ya realizas tu análisis de sensibilidad. Ya ahí ya es dependiendo del modelo que tú quieras seguir para tu análisis de sensibilidad. Y la última pregunta, de acuerdo con la potencia, cuando la potencia no se trabaja, la demanda de potencia no es muy grande, entonces lo que comúnmente se hace es bajar la potencia a la cual trabaja el reactor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no tienes una alta demanda de potencia a la cual cubrir en las casas, ¿sí? Entonces, ¿por qué beneficio tiene? Cuando bajas la potencia, entonces lo que tú haces es el combustible, lo que permites es que dure más, ¿sí? Entonces, bajar la potencia también ayuda al rendimiento del combustible nuclear que tú tienes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el ámbito económico, por esas razones, en esa se vaca la... Eso sí, del precio desconozco. Porque, yo me dedico más a los que son en las cosas de economía nuclear y administración de lo que viene siendo de estas cosas, ahí sí te fallo, sí, esos de precios, te sé lo primordial, sí, de nada. Bueno. Hola. 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 Buenas tardes. Gracias Buenas por tardes. la charla. Yo tengo una pregunta, pues al final cuando mostraste las gráficas que están en las láminas 27-28, que hablabas
de que tenías una gráfica con el yoduro de sodio y con otro con una parte con resultados donde había mayor dosis total y que decías que eso se debía a los demás productos de fusión. Entonces, ¿ustedes no han pensado en hacer un análisis sobre cómo afecta a esos demás productos de fusión aparte del yoduro de sodio para, pues justamente porque están concluyendo que la dosis total aumenta por ellos? Los análisis yo no los he hecho, pero se pueden realizar. De hecho, lo que necesitas te arroja un archivo de salida con toda la información, ¿sí?, de la simulación. Entonces ahí viene, digamos, la contabilidad de todos esos productos de fisión, ¿sí? Entonces, digamos, son tablas, ¿no?, con números, ¿sí? Entonces sí se pueden estudiar y ver cuáles son, en este caso, los isótopos que hacen que mi dosis sea elevada, ¿sí? Pero sí se puede hacer. ¿Y podrías enfocar en tratar de disminuir esa... ¿Disminuir? La liberación no es como que tú digas que van a salir esto. O sea, cuando ocurre la fisión, tú no vas a saber qué elementos van a quedar después, ¿sí? Entonces, por así decirlo, el código lo que te hace es te los arroja, pero digamos que nosotros tengamos o podamos lo que viene siendo simular para que se produzcan menos de esos. Al menos en el código que manejo no lo he considerado, ¿sí? Sí. No, ajá. Sí, sí, sí. Esa ecuación no es más que nada que una combinación de las estrategias de mitigación. Esa combinación de las distintas estrategias es la que nos llevó a la menor dosis. Ajá. No. X y Y, X en este caso es el tiempo en horas en el cual actuó el sistema R6C, ¿sí? Digamos, empieza el accidente y a partir de ahí se cuentan las 4 horas y entonces ese sistema va a actuar automáticamente cuando el nivel de refrigerante baje, ¿sí? Entonces durante esas 4 horas va a estar activándose y desactivándose, ¿sí? Y entonces la presión de 75 es la presión a la cual ocurre el venteo. Cuando nosotros detectamos que en este caso el pozo húmedo, su presión es de 75 psi, entonces ocurre un venteo, ¿sí? Igual, no es que nosotros barramos el tiempo, es que el tiempo en el cual en este caso en el R6 va a actuar, o sea, va a actuar en las primeras 4 horas. Ajá. Las propusimos. Las propusimos y es la combinación que nos dio la menor dosis equivalente. De nada. Hola, Hola. Hola, gracias por la plática. De nada, de nada. Actualmente en Laguna Verde, ¿cuál sería el escenario de accidente considerado, digamos, más crítico para el BWR? Y bueno, y otra pregunta aparte, ¿cuál, digamos, es el escenario estocástico más difícil de simular? Ajá. Más o menos lo mencionaste ahorita, pero... En el caso de Laguna Verde, pues Veracruz es una zona sísmica, ¿no? Entonces ahí el accidente, lo que va a pasar en Fukushima, pues básicamente no va a ocurrir. Lo que yo he pensado de manera personal es que, no sé, Veracruz es una zona donde hay muchos ciclones, tormentas tropicales, ¿sí? Entonces, ponte, llega una
inunda y pues el sistema que Laguna Verde con el cual trabaja sus sistemas pues se cae la red. Entonces ese sería en este caso lo que produciría este tipo de eventos. Sí, pero en el caso, por ejemplo, un tsunami no, porque Veracruz es una zona asísmica. Sí, en el caso de 3 Mile Island, sí, el reactor era un PWR, entonces el B y el P son reactores diferentes. En el P el refrigerante no cambia de fase, sí, y en el B sí. Pero hay otro tipo de accidente que mencioné previamente, que es el LOCA, el Loss of Column Accident, en el cual hay una ruptura de una tubería, sí, y por ahí, a diferencia de este tipo de escenarios, un evento SBO y un evento LAP, la mayoría de estos accidentes, bueno, todos estos accidentes son presurizados, eso quiere decir que no baja más allá de la presión de diseño, ¿sí?, a la cual trabaja. En el caso de un LOCA sí, porque a la hora de haber una ruptura y escaparse el refrigerante, entonces el sistema se despresuriza. Al despresurizarse, entonces ya es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Porque básicamente ya las propiedades del refrigerante son otras, ¿sí? Recuerden, las propiedades dependen de la presión principalmente, entonces cambian en ese sentido. ¿Y cuál fue tu última pregunta? ¿El estocástico? Ajá. ¿Cuál es más difícil de simular? ¿O qué escenario, digamos? Pues yo he simulado locas y las simulaciones me truenan. Sí, es más que nada porque llegas a temperaturas muy altas. Sí, ya una vez estaba graficando y entonces aumentaba la temperatura y ya después en la simulación, ahí en la ventanita de la simulación, me salía que la última temperatura pues ya era cercana a la del sol, entonces ya hay problemas, ¿no? Entonces ya son cuestiones de programación, ¿sí? Entonces, más que nada, en el caso de LOCA, en lo personal, es el escenario más difícil que me ha tocado simular. Muchas gracias. Una última pregunta por cuestiones de tiempo. Ajá. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. Mi pregunta es en relación a la dosis que indicaste. La dosis equivalente en la frontera de la contención llegó a ser a 1.51 sieverts. Mi pregunta es, ¿esta dosis equivalente es la que cualquier trabajador o persona que vaya a responder el evento va a poder recibir? No. ¿O es una dosis equivalente que está presente en ese momento? Es la dosis que se calculó en el caso de tener un accidente severo, pero no, la dosis anual para un POE, según la norma internacional, es de 20 milisieverts. 20 milisieverts, y para una persona anual es de 1 milisievert. Los 20 milisieverts para un POE es promediado, si mal no recuerdo, de los 5 años, y en uno de esos años la máxima que puedes recibir es de 50 milisieverts, ¿sí? Esa es la que anual. Pero aquí la que se tiene es en la contención de 1.5 sieverts. Entonces esa sí es la que se tiene en ese punto. ¿Puedo comentar algo? Esa dosis de 20 milisieverts es como en situaciones normales, pero yo tengo entendido que en la regulación mexicana tienes hasta 1 sieverts para situaciones de emergencia, ¿no? Entonces sí podría ser como una exposición en el caso de un evento de esta índole. Es hasta 15, ¿no? Bueno, milisieverts o algo así. Por ahí más o menos, pero bueno, mi duda era sobre a qué dosis te referías. Sí, esa la que calculamos en ese punto. Muchas gracias.